Hoy tenemos un invitado de lujo en el estudio de este noticiero, es el licenciado Otto Granados Roldán, lo recordarán ustedes como gobernador de Aguascalientes. Otto, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Beto, me da mucho gusto estar aquí. Estuvimos en la presentación de su libro hace unos días, Viaje a la Memoria, un recuento personal, que es un libro biográfico de distintas etapas de su vida, prácticamente ya estamos a punto de concluirlo, y en base a su lectura pues hemos obtenido algunas preguntas que hoy vamos a compartir con ustedes y con él, por supuesto. Otto, ¿qué padecía López Dóriga y que lo revivió durante el sexenio de Salinas, como mencionas en una de las páginas de tu libro? No recuerdo bien, la verdad, algún tema de salud, pero se recuperó bastante bien. Era un periodista que cubría la fuente de la presidencia de la República. Sí, lo recuerdo. Lo hacía muy bien, por cierto, era muy agudo, o es muy agudo, y por razones de edad era un poco como alguien que tenía ascendiente sobre el resto de los reporteros que cubrían la fuente. Había dos reporteros que venían mucho a las giras de Salinas. El otro, por cierto, ya murió. Sí, a ver, Joaquín era uno, Fidel Samaniego era el otro. Fidel. Que también era muy activo, muy agudo, un poquito de menor edad que Joaquín. Exacto. Y otros más que cubrían la fuente, muchas mujeres, ya empezaba a haber más mujeres en el periodismo y en las distintas fuentes. Así que fue una época bastante divertida, bastante entretenida, como lo cuento un poco en el libro. Recuerdo cuando hablas de más adelante, muchas páginas más adelante, ya cerca de las 460 o 500, hablas de Colosio, y recuerdo cómo lo fue fogueando Salinas. Incluso hubo un acto para mí muy simbólico e indicativo de que iba a ser en ese entonces el futuro candidato, cuando en la inauguración de la autopista Aguascalientes-Lagos León están sobre el templete, está Salinas ahí al centro de los 8 asientos del presidium, y a su derecha está Colosio, y veo que antes del evento le está indicando, mira, Luis Donaldo para acá y mira para allá. Yo dije, no, pues ya lo está capacitando, o sea, se veía venirlo, como tú lo confirmas en muchas líneas de tu libro, y bueno, pues así sucedió. Entonces se van dando los indicios de lo que va siendo la historia política moderna de México. Claro. En 1999, cuando cabildeabas en el Senado tu nombramiento de embajador de México en Chile, ¿quiénes tuvieron una actitud torpe y rencorosa, como lo mencionas en la página 43 de tu libro? Bueno, básicamente estaban divididos como en tres grupos. El primero de ellos eran algunos senadores del PRD que evidentemente me hicieron más complicada el proceso de ratificación en el Senado, básicamente a consecuencia de que, como era público y notorio, el gobierno había tenido un enfrentamiento con el PRD de manera cotidiana, sistemática. Desde la elección del 88. Y parte de eso se reflejaba en la tarea de los medios de comunicación y en la política de comunicación que me tocó a mí. Era algo como muy normal. Estábamos en posiciones diferentes, debatíamos con distintos puntos de vista en muy distintos casos, entre ellos, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, y otros más. Ese era, digamos, como un primer grupo. El segundo grupo eran algunos del PAN que fueron, ¿cómo decirlo?, más sosegados, más respetuosos, pero como que regateaban un poco, pues porque era un partido, digamos, plenamente de oposición en ese momento. Y en tercer lugar, algunos senadores del PRI, particularmente dos de ellos que al final, uno de ellos más bien, que fue el único que votó en contra de mi nominación, que era un antiguo colaborador de Colosio. ¿Gamboa o Mario Fabio? No, para nada. Se apellidaba Soberanes, no me acuerdo el nombre. Que era, en fin, una gente que se quedó con muchos rencores después de la muerte de Colosio, porque muchos de ese grupo, los que le llamaron después las viudas de Colosio, pues en vida de Colosio, en vida del candidato, ellos aspiraban, ya se sentían, digamos, como los integrantes del nuevo gobierno, cosa que en efecto podría haber ocurrido de no haber pasado el magnicidio. Y entonces tenían muchos de ellos, particularmente este que menciono, tenía un rencorcillo muy anidado, digamos, en las entrañas psicológicas de la condición humana, en contra del presidente Salinas, en contra de los colaboradores de Salinas, etcétera,
como fue mi caso, pero fue el único, digamos, en esa dirección. Y luego hubo otros dos amigos míos, uno de ellos muy amigo mío que ya murió, que eran senadores del PRD, Enrique González Pedrero y Cristóbal Arias, los cuales no votaron en contra mía, simplemente se abstuvieron. Pero fue muy curioso porque después de la sesión en el Senado yo hice una comida, organizé una comida en mi casa, en mi casa en México, y fueron, y la pasamos muy bien, una comida larga, no sé, hasta las 7, 8, 9 de la noche. En fin. No te apoyo, no me opongo, sino digamos, todo lo contrario. Claro, visto a la distancia, Alberto, podríamos decir que nada inusual en política. Sí. Digamos, yo creo que en política hay que mantener puntos de vista diferentes, si se puede coincidir, se coincide, pero eventualmente nunca se cruza la línea roja de llevar al final del día una relación personal relativamente buena. Ya lo creo. ¿Qué representó para Otto Granados la visita de Henry Kissinger al Estado en ese momento, en esa etapa del sexenio estatal? Te acordarás, Alberto, que fue un momento de mucha incertidumbre, de mucha confusión, porque la estructura económica mexicana no estaba suficientemente consciente de si podría competir o no en una transición tan drástica, tan radical, como era abrir un poco el comercio con los Estados Unidos y con Canadá, suscribir un tratado que a la postre se demostró que fue y sigue siendo muy exitoso. Y en ese sentido, lo que yo observé es que los empresarios de Aguascalientes estaban todos ellos muy temerosos. Es decir, sentían que era... No es que dijeran que no. Muchos de ellos me decían, oiga, gobernador, sí, nosotros queremos entrar a la competencia del comercio exterior. ¿Pero cómo? Pero que nos den tiempo. Que nos den unos años más, etcétera, y capacitación etcétera. Y... Más que capacitación, tiempo. Okay. Ellos alegaban que en algunos sectores sus contrapartes norteamericanas, por ejemplo en el sector primario de la economía, tenía ciertos subsidios, ciertas ventajas fiscales que en México no existían. Lo cierto es que yo creo que como todo proceso de transición comercial de ese calado, de ese alcance, pues sí genera obviamente incertidumbres, temores, pero también genera incentivos muy positivos. Es más, a mí me llamó mucho la atención y me sigue llamando la atención porque empresas que estaban en el mismo ramo, exactamente en el mismo ramo, a unas les fue muy bien y a otras les fue muy mal. Por ejemplo, en el sector textil o en el sector agroindustrial. Estamos hablando, Alberto... La Huerta, por ejemplo. Por ejemplo, de 1993, una cosa así. Y la Huerta no era lo que es ahora. Ya pintaba muy bien. Sí. Pero para ver el emporio que es ahora, sus niveles de competitividad se subió nacional e internacional, y jugó con las mismas reglas que otros que desaparecieron un poco del sector. Entonces, lo que quisimos hacer al traer a Kissinger fue que Kissinger, que era una mente estratégica de alto nivel y muy conocido a nivel global, compartiera con nosotros, con la comunidad empresarial de Aguascalientes y con todo el Estado, o por lo menos con la parte interesada en estos temas, la visión que tenía de cómo venía el mundo, de por qué era un paso muy importante para México suscribir este tratado, que en cierto sentido fue histórico y también psicológico, porque rompió un poquito nuestra yetatura en términos de ese nacionalismo muy arraigado que siempre hemos tenido y que le hizo ver a México que podía competir. Bueno, la mejor prueba, Alberto, es que, digamos, hasta antes de la pandemia y a la fecha, el comercio exterior de México con el mundo anda, no sé, cerca de los 800,000 millones de dólares, de los cuales más o menos la mitad son exportaciones a estos mercados. El mes pasado, por ejemplo, se publicó una nota en el sentido de que México ya es el principal exportador de vehículos a los Estados Unidos por encima de Japón. Entonces, toda esta es una larga historia que data del principio, de la primera mitad de los años 90 y de la cual evidentemente nos seguimos beneficiando ampliamente. Esa fue la razón de invitar a Kissinger. ¿Y sirvió finalmente todo tu libro cuando hablas de temas de educación, cuando hablas de temas de organización de gabinete, de planes de estudio, incluso en la SEP, donde sea, tratas de decir política
resultado, política, resultado, y ahí va, ¿no? Esa es una de las características del libro, Alberto, que bueno, obviamente hay otros libros de este tipo, pero yo quise que tuviera una combinación, por un lado de anécdotas, por supuesto, claro, que lo hagan ameno para el lector. Totalmente. Por otro lado, de cierta explicación de por qué se tomaron determinadas decisiones, cuál fue el racional que estuvo detrás de ellas, las dificultades que hubo a la hora de procesarlas, y por otra más, tratar de evaluar con datos duros, de los que el libro, no sé si abundan, pero hay bastantes, que traten de reflejar, o sea, que traten de demostrar la pertinencia o no de una decisión tomada en esos años. Ya lo creo. Luego, ¿quién construyó el mito de José Córdoba Montoya? ¿Qué tan real era ese poder que tuvo y que decían los columnistas periodísticos de la época, a grado de compararlo con un José Fuché o un Goebbels? No, a ver, José Córdoba, era un asesor que trabajó con el licenciado Salinas de Gortari cuando Salinas era secretario de programación y presupuesto. Entiendo yo que se lo había presentado Guillermo Ortiz, que había sido su compañero en el posgrado en la Universidad de Stanford, y así llegó Pepe a México. Ya después se incorporó al gabinete en la presidencia de la República como jefe de la oficina presidencial, y yo creo que le prestó al presidente, al gobierno, un extraordinario servicio, porque era un hombre, o es un hombre extraordinariamente inteligente, con una visión muy amplia de las cosas, una visión muy amplia del mundo, y en ese sentido creo que fue un funcionario que agregaba enorme valor a la conducción del gobierno y al diseño y la formulación y la ejecución, por supuesto, de las políticas públicas. Ahora, ya este mito, como tú bien lo calificas, era un mito, porque el presidente Salinas era un presidente muy fuerte, de tal manera que sabía tener un liderazgo hacia su equipo, hacia su gabinete, del cual formaba parte el doctor Córdoba. Llegó a cobrar tanta importancia la figura de esa jefe de la oficina de la presidencia que en sexenios posteriores quisieron sostener esa figura. Hoy no se habla de ese puesto en este sexenio. No sé si con Peña se mencionó, pero yo sí recuerdo con Calderón, por ejemplo. Sí. Se usaba mucho esa figura. Yo creo que es una función útil, porque el tamaño del gobierno mexicano es demasiado grande. Y se necesita alguien en la oficina presidencial que ayude a coordinar a los distintos gabinetes especializados que existen, el de economía, el de salud, etcétera, etcétera, y en ese sentido a llevar la información de una manera organizada, a proveerle al presidente esa información de manera, repito, organizada, ordenada, y yo creo que es una función muy útil que existe en muchas partes del mundo. En Estados Unidos la Casa Blanca ha tenido históricamente un Chief of Staff, que es exactamente la misma figura y que les ayuda enormemente a los presidentes. Ya lo creo. Luego, analizabas los tiempos de la comunicación en la época yo creo que de programación y presupuesto, de presidencia de la República, y ya en Aguascalientes tú como gobernador, y de alguna manera analizas cómo evoluciona esto, y eso me hace a mí reflexionar y compartir y coincidir que el control de la información que sale por los medios ya no se puede contener, porque cualquier ciudadano lo publicaría en redes sociales. Claro. Eso cambia la estrategia de un jefe de comunicación gubernamental. Este análisis lo hice tras leer la página 106 de este libro. Sí, yo creo que así es. A mí me parece en estos momentos que vivimos en una etapa de transición donde el viejo modelo comunicacional, con los medios tradicionales, la televisión, la radio, los periódicos impresos, etcétera, está cambiando, pero no acaba de morir. Y el nuevo modelo, basado en efecto en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, no acaba de nacer. Entonces estamos en un momento de transición cuyos perfiles creo que no alcanzamos todavía a ver con claridad, digamos, en los próximos 10 años. Por lo tanto, la de esa época era una política de comunicación más o menos tradicional. No existía,
no usábamos el internet. Aparecían los primeros celulares. Aparecían los primeros celulares, que eran unas cosas muy grandes, digamos, como este tamaño, etcétera. Pero en ese sentido, en todo caso, la reflexión, Alberto, quizá más relevante, es una que yo siempre he sostenido. La mejor política de comunicación social son los resultados. Punto. Sí. No hay otra. Por ahí lo citas, ¿verdad? Lo pones textual, política sin resultados, no claro, es política. Y eso es algo que a veces no se entiende. Es decir, el buen manejo de la comunicación, pongamos en estos tiempos, a través de las redes, etcétera, etcétera, está muy bien. Es un vehículo que hay que saber utilizar inteligentemente. Pero si no hay materia prima, claro. Pues ¿qué comunicamos? ¿Qué comunicamos eficientemente? Claro. ¿Qué propagandeas, digámoslo, usando la palabra? Pues digamos comunicar en términos más precisos. Y esto es una lección que me parece a mí que debiera de repasarse. Es decir, si yo ya pavimenté una determinada calle, ahí está la evidencia, por ahí transitan los vehículos, la gente la puede ver, la puede tocar, la puede sentir, ahí está el hecho, ahí está el resultado. Ahora, cómo comunicarlo bien, cómo venderlo bien, cómo anunciarlo bien, es otra cosa, pero partimos de que la obra existe. Hay obra que presumir. Por supuesto. Los excesos mientras dirigieron la CNC, Héctor Hugo Olivares y Augusto Gómez Villanueva, ¿cómo afectaron al PRI? Como se narra en la página 136. Yo creo que en ese momento, recordemos que todavía el PRI era un partido altamente hegemónico. Estamos hablando de los años 80, de los años 90 aproximadamente. La CNC era un sector importante, pero ya venía migrando básicamente por una razón, porque el país se estaba urbanizando. Si uno piensa en la estructura mexicana de principios de los años 60, bueno, pues yo creo que la mitad del país todavía era apenas era urbana, la otra mitad quizá rural o semirural, posiblemente el 25% del Producto Interno Bruto a principios de los 60 venía del sector primario de la economía. Entonces toda esa estructura, toda esa arquitectura que el régimen del PRI construyó a lo largo de todo el siglo XX tenía en uno de sus puntales la Confederación Nacional Campesina, que ya venía cambiando. A mi juicio, y lo he comprobado viajando por otros países, a mi juicio la reforma agraria mexicana fue un enorme éxito político, porque distribuyó de una manera inteligente la tierra, creó la figura del ejido, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista yo creo que contribuyó de manera importante a la estabilidad política del país, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, a diferencia de lo que pasa ahora mismo en Chile. Sin embargo, desde el punto de vista económico y productivo, fue un rotundo fracaso. No es sino precisamente hasta el sexenio de Salinas que se empieza un proceso de escrituración de las tierras. Había un programa así de escrituración de los solares urbanos, algo así le llamaban. De toda la tierra, es decir, tú eras un ejidatario, a ti te había dado la tierra la revolución, o tus padres, o tus abuelos, o lo que sea, y poseías, por decir algo, 20 hectáreas o 10 hectáreas o lo que fuera, pero no eras el propietario de pleno derecho porque no tenías una escritura. Entonces lo primero que se hizo fue mapear, medir un poco exactamente la tierra en posesión ejidal, un programa muy ambicioso que se había hecho en otros países. Dentro del INEGI, claro, por supuesto. Y luego ya que se sabía que exactamente estas 10 hectáreas o 20 hectáreas eran de fulano o perengano, se procedía a su certificación y a entregarle la escritura. Y en ese sentido, ya el ejidatario o los ejidatarios podían hacer con ella lo que quisieran bajo las reglas establecidas en la propia legislación. Entonces, a mí me parece que gente como Héctor Hugo Olivares, en fin, Augusto Gómez Villanueva, no simpatizaron con la reforma del artículo 27 de la Constitución que hizo todo este proceso, pues un poco porque estaban acostumbrados a vivir en el viejo sistema, en el viejo régimen, y en ese sentido yo creo que leyeron mal cómo estaba cambiando el país y cómo estaba cambiando la estructura de propiedad y de operación de la tierra. ¿Por qué tu mamá fue la figura más influyente en tu formación y desarrollo, como lo mencionas en la página 154? Yo creo que nos pasa a todos. En mi caso particular, mi madre era una mujer muy
que te empujaba mucho, digamos, como dicen en inglés, muy push on. De tal manera que siempre estaba un poco encima de nosotros para estudiar. Aunque no había hecho estudios más allá de la primaria o secundaria, era una mujer con cierta cultura, cierta sabiduría, heredada de su padre, que había sido un hombre culto. Y en ese sentido, para ella la educación, el adquirir educación, el formarse, era un tema constante en la vida familiar, gracias a lo cual pues prácticamente todos fuimos a la universidad. Mis padres no fueron a la universidad, nosotros fuimos la primera generación que sí lo fue a la licenciatura e incluso al posgrado, y en ese sentido fue siempre un acompañamiento muy positivo y muy formativo. Qué bien. ¿Qué opinas del plan establecido por tu gobierno en 1993 de 10 años de educación básica para todos, con los resultados actuales que, por cierto, acaba de dar este gobierno saliente, de 11 años de escolaridad promedio logrado en el estado de Aguascalientes? A ver, yo creo que a mí me tocaron dos circunstancias muy afortunadas en términos de la política educativa. La primera de ellas, como recordarás, es que precisamente en el año que yo empecé, el 1 de diciembre de 1992, y fue el año en que se firmó la descentralización de la educación básica a los estados por parte de la federación. Entonces, cuando yo recién llego al gobierno del estado, me encuentro, como todos los estados del país, con el paquete de una transferencia a nivel nacional, si mal no recuerdo, de 222,000 escuelas en todo el país, de las cuales no recuerdo el número exacto de Aguascalientes, pero el caso es que ahora teníamos nosotros como gobierno estatal que encargarnos de operar, administrar, gestionar, proveer del servicio de educación básica. Entonces lo tomamos como una oportunidad. Y el segundo elemento que nos ayudó muchísimo fue integrar un equipo muy profesional en el Instituto de Educación de Aguascalientes, dirigido por Jesús Álvarez, que recientemente ha fallecido desafortunadamente. Estaba Margarita Zorrilla, Salvador Camacho, Bonifacio Barba, en fin, un grupo de gente muy talentosa que permitieron darle forma a esta oportunidad mediante dos instrumentos claves. Primero, una ley estatal de educación, la primera que ha tenido Aguascalientes, o que tenía en ese momento, y segundo, un plan estatal de educación 93-98, que nos dio un enorme éxito. La verdad es que cuando terminamos en el gobierno, según los estudios de competitividad, por ejemplo, el del Tecnológico de Monterrey, que se publicó a principios de 1999 y trae un montón de indicadores, en el de educación ponía a Aguascalientes en primer lugar. En una escala de 0 a 5 estábamos casi en 4 a nivel nacional, éramos el primero de la República. Yo creo que una de las ventajas, y eso hay que reconocerlo en general a todos los sucesivos gobiernos de Aguascalientes, sembró la semilla con bastante fertilidad, porque ha habido un esfuerzo de continuidad. La situación educativa de Aguascalientes al día de hoy es bastante buena. Aguascalientes hoy aparece probablemente en unos 25 indicadores por arriba de la media nacional, y en otros más está entre los primeros 10 lugares. Y ahora precisamente de ahí derivan los nuevos retos que Aguascalientes tiene en esta materia. Ya no tenemos tanto un problema de cobertura, sino un problema de calidad, de oportunidad y de pertinencia. Tan bueno era el trabajo de Margarita Zorrilla, Bonifacio Barba Casillas, que luego fueron invitados a trabajar en el organismo evaluador de la educación a nivel nacional. Es correcto. Cuando nació al principio del gobierno del presidente Fox. Ya. ¿Por qué dices que te equivocaste en nombrar a don Humberto Martínez de León al frente de la CODAGEA en la página 177 y luego lo explicas ya en las páginas 300? Sí. Yo tenía una visión del campo, digamos, como más moderna, como lo explicaba yo hace unos minutos, en el sentido de que debíamos darle un giro de un campo dependiente principalmente de los subsidios, de este tipo de cosas, a un campo que fuese manejado o impulsado con dos criterios. Por un lado, de tipo empresarial, y por otro lado, agroindustrial. Entonces, cuando formé el gabinete, elegí a Martínez de León porque me daba la impresión de que podía ser
el que empujara este nuevo enfoque de política en materia agropecuaria y agroindustrial. Era una gente que verbalizaba bien las cosas, pero el problema que tuvo en primer lugar es que era un mal ejecutor. Es decir, platicaba muy bien los proyectos, pero no aterrizaba. Y entonces pues pasaba el tiempo y yo un poco no veía resultados concretos de esa tarea. Y luego yo creo que su estilo personal como funcionario público era un poco distante de lo que eran las necesidades del campo de Aguascalientes. Digo, a la oficina de la entonces Codagea, pues lo mismo acudían productores agropecuarios o agroindustriales importantes, pero también acudían campesinos, ejidatarios, comuneros, y en ese sentido yo creo que su trato con ellos o hacia ellos no fue el mejor. Y luego algún tipo de cositas de excesos, de las cuales me informaron tanto el secretario de Finanzas como el de la Contraloría, en el sentido de que pues en fin, cosas menores si tú quieres, pero se veían mal, de arreglos de oficinas, así con mucha madera, en fin. Lo de las camionetas, lo mencionas, que quería camioneta del año. Exactamente. Entonces estas no fueron las razones principales de que dejara la Codagea, sino la primera, que yo no veía resultados. Y la prueba está, como lo digo en mi libro, es que precisamente después de que él salió, de pronto empezó el campo a despegar. Y los números al final del sexenio eran muy positivos en términos de producción, de exportaciones, etcétera, etcétera. Con Manuel de Alba Ortega. Y después con Javier Franco, que fue el último director de la Codagea. Y esa es una herencia que también, por fortuna, yo creo que se ha continuado en los siguientes gobiernos y se ha mejorado significativamente. ¿Hasta dónde las marchas del CENTE contra la reforma educativa de Aguascalientes establecida por ustedes fueron venganza de los Olivares porque les ganaste la candidatura del PRI al gobierno de Aguascalientes? No, yo creo que, como lo explico largamente o ampliamente en mi libro, en realidad fue una circunstancia en la cual el CENTE y su líder moral de aquella época, que era el Bester Gordillo, quisieron poner a prueba el tema de la descentralización. Es decir, yo creo que ellos apostaron equivocadamente, a mi juicio, como lo demostró la realidad después, que si tumbaban el modelo de la descentralización en el caso de un estado pequeño como Aguascalientes y más o menos bien manejado, bien administrado, entonces esto podría tener un efecto dominó, como para decirle al gobierno federal: no, los estados no tienen las capacidades institucionales, humanas, políticas para manejar la educación, entonces vamos a recentralizar, porque les convenía mucho más. Pero las negociaciones salariales sí las duplicaban. Las negociaciones salariales las duplicaban. La reforma educativa del presidente Peña, por fortuna, las corrigió y las quitó. Entonces, ese fue un poco digamos, como el leitmotiv que obligó o que llevó a estas manifestaciones. El otro fue, o los otros dos fueron, que nosotros no le tomamos ninguna opinión al CENTE para designar a quien yo quería como director general del Instituto de Educación. Es más, yo recibí una carta, por ahí viene citada en el libro, del entonces líder Antonio Trinidad Cruz, donde con un lenguaje muy retórico me propone al ingeniero Torres Ornelas, Panchito Torres Ornelas, que me caía muy bien, por cierto, me lo propone como director del Instituto de Educación, y Panchito era diputado local en ese momento, y un buen diputado, muy leal, en fin, muy colaborador. Y entonces, pues obviamente yo no le hice caso a la sugerencia del CENTE. Época en la que se acostumbraba que el líder del CENTE ponía a los directores o secretarios de educación, pues como a la postre sucedió con Calderón. Sí, todavía no había, en ese momento en Aguascalientes y en los estados todavía no había propiamente una Secretaría de Educación, por lo menos no la había aquí en Aguascalientes. Lo que había, te acordarás, era una delegación. Unidad, se llamaba Unidad de Servicios Educativos, que era el antecedente inmediato de lo que después fue la delegación de la SEP, en el estado donde estuvo Martínez de León. Y a Martínez de León sí lo tiraron dos líderes del CENTE de aquella época, uno de ellos Alfonso Román y el otro Salvador Martínez Macías. Entonces ellos hicieron un montón de manifestaciones en tiempos de Barberena, estamos hablando, sí, en tiempos de Barberena, y finalmente lograron tumbar a Martínez de León. Entonces obviamente eso no podía pasar.
Era el antecedente y buscaban tumbar entonces a Álvarez o... No. Ah, bueno, sí, claro, ya como director del IEA. Sí, ya en mi gobierno, cuando teníamos el conflicto ya iniciado con el CENTE, ellos primero estaban molestos porque yo había nombrado al director, lo cual era mi atribución, claro, era mi facultad. Pero en segundo lugar, porque hicimos nosotros un programa estatal educativo, una nueva ley, en la cual, claro, recogimos algunas de sus opiniones, pero esa es una atribución del titular del Poder Ejecutivo. Entonces había muchas cosas y demás. Y fue un periodo muy importante, digamos. Me preocupó en ese momento, pero claro, ahora a la distancia pues me divierte mucho, y yo creo que el desenlace fue el correcto y fue productivo principalísimamente para los niños y para los padres de familia. Sí, el resultado, porque no era un tema de cómo le ponemos al organismo de educación que se llame IEA, exacto, que ponga mi compadre Jesús Álvarez Gutiérrez, o que no me lo imponga el CENTE, sino era una total reingeniería del sistema educativo estatal, que se convirtió en programa piloto a nivel federal. Efectivamente. Era luchar por eso. Es más, mira, Alberto, hay literatura ya publicada de manera internacional. Por ejemplo, hay un libro en Chile que se llamó en su momento La economía política de las reformas educativas en América Latina, que le dedica un capítulo a la experiencia de Aguascalientes en esos años. Hubo otro de una investigadora norteamericana de la Universidad de Harvard que se llama Mary Lee Grindle, que se llama Contra todos los pronósticos, cómo se pueden hacer reformas educativas en América Latina, y trata el caso de Aguascalientes también. En fin, la verdad es que fue un programa sumamente exitoso. Bueno, pues la segunda parte de mi pregunta anterior era, y ya de alguna manera me has respondido, pero dice, ¿y hasta dónde tu respuesta fue la aprehensión del profesor Vicente Ventura de San José de Gracia, familiar de ellos? Porque no tuvo nada que ver. El imaginario colectivo así lo veía, Pues probablemente, pero los datos duros no se corresponden. Insisto, el conflicto con el CENTE tuvo una dinámica muy concreta que yo relato ampliamente en el libro, y donde teníamos que salvar a toda costa el valor superior, que es ofrecerle a los niños una educación de calidad y a sus padres de familia. En el caso de este asunto, que fue un asunto judicial, fueron, te acordarás, la Contraloría y el Congreso del Estado hicieron las revisiones que se usan normalmente cada trienio, porque los alcaldes no había reelección. Así es. Entonces encontraron pues que había razones suficientes como para proceder a iniciarles un proceso de carácter penal, como en efecto transcurrió y fue ratificado y confirmado varias veces, incluso por la justicia federal. Y narras también ahí en las páginas 300 cómo el mismo profesor Olivares, padre, va contigo a buscar una solución, y Augusto Gómez Villanueva, una solución extra legal. Es que ellos siguieron dos vías. Vaya, a ellos les sorprendió que ocurriera esto porque de alguna manera en su imaginario, ese sí, estaban acostumbrados a que Aguascalientes era su territorio, como si fuera su cacicazgo. Pues eso no era admisible. Entonces, cuando ocurre esto, se interpreta como una señal de lo que tú acabas de mencionar, y siguieron dos vías: la vía de carácter jurídico, que se explica bien en el libro, y la vía de carácter político, que también yo relato. Entonces fueron a hablar pues con el secretario de Gobernación, creo que incluso con el presidente, y un día me busca el profesor Olivares para decirme un poco lo que cuento en el libro, que en fin, viera yo ahí un poco la manera de ayudarlo, y básicamente me dijo de manera apegada a la ley, cosa que en efecto le atendí, porque el proceso fue estrictamente apegado a la ley. ¿Por qué no sirven las normales en México y por qué no pudieron cerrar la normal de Cañada Honda, como se relata en la página 234? La normal de Cañada Honda era una asignatura pendiente para nosotros, y de alguna manera lo sigue siendo, aunque me dicen que ha mejorado, ya ahora no estoy tan enterado. Pero en ese momento era, la verdad, es decir, era lo único que tenía de cierto es que el nombre de Cañada Honda, porque ni era escuela ni era normal. Es decir, se estaban formando ahí las maestras y demás, pero yo la conocía muy bien. Y la verdad es que el entregable de ese servicio educativo era sencillamente lamentable, en todos los sentidos. Entonces,
nos propusimos cerrarla para partir de cero y construir una verdadera normal, una escuela normal de gran calidad, que brindara a las alumnas pues la mejor preparación para que fueran maestras, etcétera, etcétera. Y en esas estábamos cuando la Secretaría de Educación Pública Federal me pide, a través del subsecretario de la época, Olac Fuentes Molinar, así se llamaba, me pide, oye, no avances por favor con esto, porque si lo haces nos vas a complicar el resto de las normales del país. Se van a inquietar mucho, puede haber problemas, etcétera, etcétera. Y como yo vi que al final del día era un asunto que nos iba a tomar tiempo y ya no teníamos mucho tiempo para hacer ese cambio, estuve de acuerdo. Entonces lo dejamos ahí un poco en stand-by ese tema. Ahora bien, en el aspecto más general de la pregunta, la razón es muy sencilla, Alberto. Por una parte, durante muchísimas décadas el ingreso a la profesión docente estuvo derivado de la oferta que presentaban las escuelas normales, y en un mundo como el de ahora, donde vivimos una revolución del conocimiento, donde hay una sociedad distinta y nuevas cosas, tiene que abrirse un poco la fuente originaria de donde vamos a reclutar a los buenos maestros, y eso incluye las normales públicas, las normales estatales, las normales rurales y por supuesto las universidades, cualquier institución de educación superior. Y ese es un paso, me parece a mí, muy importante, que todavía está de alguna manera pendiente. Y luego hay otros elementos que llaman mucho la atención, que es que la matrícula de las normales se ha mantenido estable, o incluso hay años en que ha disminuido en prácticamente toda América Latina. O sea, la profesión magisterial pasa por un momento también de transición y de cambio. Entonces, si tú tienes 3 opciones para estudiar, que son maestro, ingeniero y en fin, alguna otra, los datos muestran que los muchachos están prefiriendo irse a una universidad a estudiar ingeniería o administración de empresas o alguna otra cosa en lugar de maestros. Yo visité, por ejemplo, la normal del estado de Aguascalientes, que ha sido muy buena, quizá la mejor del estado. La visité, me parece que en 2018 o antes o un año después, en fin, por ahí más o menos, ¿no? Y la directora me decía con preocupación, porque le pregunté, le dije, ¿cómo de matrícula? Me dijo, pues este año me bajó. En términos de números, tuvimos una menor matrícula que el año pasado. El mercado. Finalmente, claro. No fue por decisión gubernamental, sino por decisión de mercado que se redujo la matrícula. Y porque los jóvenes de 17 años, digamos, en la edad en la que están por decidir qué van a hacer después, si es que van a la universidad, pues ahora ya tienen un montón de opciones. En Aguascalientes ya hay unas 62 universidades. 100 carreras. Tecnológicas, y una oferta de carreras amplísima. Cuatrimestrales. Claro, entonces tenemos, yo creo, que hacer una reflexión de fondo a ese respecto. De hecho, yo recuerdo que en esa época que había este jaleo allá en las universidades, en las normales, entrevisto una vez a una mamá de una normalista, de esas tomas que hacían de las normales y que se quedaban allá adentro y que si tomaban rehenes y que si el director en turno lo tomaban de rehén. Bueno, era toda una novela. Pero me dice, es que estudian aquí mis hijas para normal porque no tenemos para pagarles otra cosa y aquí les dan de comer y se quedan a dormir. O sea que si aquí les dan ingeniería agroindustrial o mecánica o corte y confección, ¿estarían aquí? Sí. Entonces ahí está la respuesta. Ahora, y estás omitiendo un dato muy importante. Ajá. Que en ese momento y hasta por lo menos 2013, 2014 tenías plaza automática. Bueno, pues imagínate. Entonces salían directos a las aulas a enseñar como se pudiera. De la normal a la plaza docente. Ya cosa que no ocurre ahora. Cosa que ya no ocurre. Ahora, el mercado, como el que acabas de citar, laboral, magisterial, también nos enseñó otra cosa. Fui hace un año a comer unos pescados de una granja piscícola que está acá por Pabellón. Y la dueña era una egresada de la normal de Cañada Honda. Entonces entendí. Dije, mira, finalmente no encontró chamba de maestra. Sí es gente del campo, sí le pagaron un estudio y tuvo que, con apoyo del mismo gobierno federal de hace 6 años, en fin, antes que esta época que estamos viviendo ahora,
le dieran apoyo y puso su granja piscícola. Entonces, si es anormal, en vez de enseñar para profesoras, enseña para agroindustrias, tendría mucho éxito. Llegué a esa conclusión ese día que visité esa granja. Por eso digo, yo creo que hay que hacer una buena reflexión, muy sincera, muy de buena fe, sobre la situación de las normales en el país, un poco porque pues es la cantera proveedora de maestros. Entrémosle al tema del agua, que otra vez cobra vigencia porque está a punto de caducar la famosa concesión extendida del agua potable. ¿Fue buena la decisión que tú como gobernador y Fernando Gómez, alcalde de Aguascalientes, promovieran la concesión del agua en la ciudad capital? En ese capítulo de mi libro, al final, tú habrás visto que yo aporto una serie de números, de datos duros, que permiten contrastar en el horizonte de 20 y tantos años después, cuando escribí ese momento la concesión tenía 28 años, si ha funcionado o no. En mi opinión, los datos son incontestables. En primer lugar, redujo de manera muy considerable una deuda municipal que podría haber colapsado el total de sus finanzas. Había deuda. En segundo lugar, los niveles de cobertura de agua potable en las estadísticas del INEGI y del Coneval en Aguascalientes, pues está prácticamente del 99%. Tengo la impresión también, y aporto un dato en ese sentido, de que per cápita estamos consumiendo menos agua. Algunos de los que nos vean podrán decir, pues claro, es que no me llega la llave, y en fin, lo que se dice toda esta historia. No, el problema básico del que debemos de partir, y esto es muy importante para la decisión que se tome el año que entra, Alberto, es que este es un estado que padece un grave estrés hídrico. ¿Qué quiere decir en términos cristianos? Pues que no hay agua. Así es. Es decir, no somos Tabasco. Por ejemplo, en Aguascalientes llueve en promedio al año 500 milímetros, en Tabasco llueve 2.500. Entonces, nuestros mantos freáticos se están agotando, estamos perforando en algunos casos hasta 500 metros, o sea, la situación es muy delicada. Yo diría que el del agua es el problema más importante para Aguascalientes en el largo plazo. Entonces, tenemos que pensarlo con esa mirada, con esa óptica, y en ese sentido todos tenemos que contribuir a ello. Ahora, ¿de qué manera es? En primer lugar, pues dándole al agua un valor, un precio justo, la cotización y del competitivo, litro de agua, como pasa, metro cúbico, como pasa en otras partes del mundo. Los costos por metro cúbico en otras partes del mundo son verdaderamente inimaginables. Alguien me podría decir, pero es que en otros países el ingreso per cápita pues es más alto. No, esa no es una respuesta, porque el del agua es un mercado inelástico. ¿Qué quiere decir inelástico, Alberto? Que nomás hay un solo proveedor y hay una sola fuente de la cual se dispone para proveer de ese bien público. Entonces, pues sí, es cierto, Dios nos la dio, pero no nos la entubó ni la conduce hasta las distintas casas o usuarios. Y el último problema al cual vamos a tener que entrarle, y eventualmente pueden salir chispas, es que tenemos un uso muy desequilibrado entre el sector primario de la economía, el sector habitacional y el sector industrial. Todavía, a pesar de tanta ingeniería y sistema que se ha instalado desde la presa Calles hasta Aguascalientes. Todavía en este estado y en todo el país, más del 70% del agua se lo lleva el sector agropecuario, que en el caso de Aguascalientes contribuye con el 4% del Producto Interno Bruto. Porque ya casi no se riega por canal, ya casi se riega todo entubado, por cintilla, por goteo. Pues en algunos casos, pero el caso es que el consumo general sigue siendo mayoritariamente. Sigue siendo exageradamente elevado. No es un problema privativo de Aguascalientes, sino prácticamente de todo el país. Entonces tenemos un día que entrarle a revisar un poco este desequilibrio, y la evidencia internacional es muy importante en ese sentido en otros países, incluso en otros estados, como por ejemplo el estado de California en los Estados Unidos y otros más, para corregir esa distorsión y ese desequilibrio. Cuando la gente dice, no, es que son las fábricas, usan mucha agua, eso no es verdad. Eso de ninguna manera está comprobado. Las cerveceras utilizan mucha agua, las refresqueras aquí no tenemos cerveceras. Los Oxxos. No, los Oxxos no, aquí no tenemos cerveceras, pero lo que sí puedo afirmar, y las fuentes son duras, los datos son duros, de que
hay un desequilibrio grave que tendrá que ser corregido en su momento por las autoridades. ¿Te tocó a ti rechazar la inversión de una cervecera que estaba entre aquí y luego se estableció en Calera, Zacatecas? Sí, pero creo que no me la formularon de una manera ya así, o no me la presentaron de una manera formal. Debe haber sido un acercamiento nada más, pero todavía sin que tuviera forma. ¿Por qué fue un disparate que Alfredo Reyes Velázquez, como alcalde de la capital, intentara remunicipalizar el servicio de agua en 1996 y terminó dándole más años de concesión, como lo mencionas en la página 296? Porque yo creo que se vio sumamente... Él en campaña manejó como su principal bandera electoral la remunicipalización del agua. Recordemos que el inicio del modelo de concesión fue muy costoso en todos los sentidos, políticamente, etcétera. Las tarifas en 2 años se incrementaron casi 200%, pues claro, de no pagar nada, se incrementaron 200%. En fin, la crisis del 95, derivada del error de diciembre, se juntaron muchas cosas en ese momento que llevaron después a la derrota electoral del PRI en 1995. Entonces, el candidato del PAN, el ingeniero Reyes, planteó en su programa de campaña el remunicipalizar el servicio de agua y bajar las tarifas. Yo tengo la impresión de que no había estudiado suficientemente bien el modelo, el título de concesión, la legislación correspondiente, la letra chiquita, etcétera, etcétera, para darse cuenta que eso no era posible, era sencillamente imposible. Cuando declara que le llamaron el rescate o alguna cosa así del modelo de agua, fueron y sellaron las oficinas de la concesionaria, pusieron ahí unos parches, no sé qué, les confiscaron unas engrapadoras y unos botes de basura. Unos botes de basura y una máquina de escribir. Entonces, algunos de sus colaboradores, yo creo que sensatamente le dijeron, oye, esto va mal. Quizá nos precipitamos en la decisión, como en efecto ocurrió. Y en ese sentido, bajo la presión de su propio partido, de sus colaboradores y sobre todo la presión de la realidad, pues tuvo que dar marcha atrás a su decisión. Y en ese sentido entró un proceso de negociación con la concesionaria, del cual derivó, en primer lugar, que la concesión de 20 años se extendió a 30 años. Y luego introdujeron una serie de cláusulas que me parece que no estuvieron bien meditadas o bien pensadas en ese nuevo título de concesión. ¿Se perdió más de lo que se ganó? Yo creo que sí. Aunque ya han visto en el largo plazo, pues qué bueno que finalmente se conservó la concesión. Pues sí. Vino a prolongarla para que pudieran lograr metas mayores, entre otras infraestructura. Entre otras infraestructura, claro. Bien, está pendiente de recuperarse la transparencia del Consejo de la Judicatura, que tras una reforma tuya sufrió una contrarreforma años después que le da opacidad al manejo del dinero en el Poder Judicial. ¿Siguen así las cosas como lo mencionas en la página 317? No lo sé, digamos con detalle no lo sé. Lo que sí relato en mi libro es que después de que hicimos una reforma judicial, la primera en el estado de una envergadura importante, en el siguiente periodo del siguiente presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues hizo una contrarreforma, un poco para que para explicarlo, digamos, hay 2 grandes órganos en el Poder Judicial. El Poder Judicial mismo, que se dedica a impartir justicia, y una cosa que se llama el Consejo de la Judicatura, que es, digamos, el administrador del Poder Judicial, formado por ellos mismos, no únicamente por ellos mismos, pero normalmente el presidente del Consejo de la Judicatura es el mismo que el del Poder Judicial. Y sirve mucho porque el Consejo de la Judicatura es el que se dedica a administrar, imponer sanciones en su caso, procesar los concursos de acceso a la carrera judicial, en fin, tiene muchas funciones que desafortunadamente fueron recortadas cuando entró el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y que quería recuperar un poco el control administrativo y en cierto sentido discrecional sobre permisos, vacaciones, en fin, cosas de esta naturaleza que me parece a mí que no eran las correctas. De hecho, hay un libro muy importante que acaba de publicar la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de un investigador norteamericano que se llama Matthew Ingram, y creo que se va a presentar acá en el mes de octubre,
en donde él estudió el caso de las reformas judiciales en 6 estados, 3 brasileños y 3 mexicanos. Los mexicanos fueron Hidalgo, Michoacán y Aguascalientes. Y él relata, porque su libro fue terminado después de que yo salí, él relata un poco cómo fue la contrarreforma que se ejecutó bajo la nueva administración del Poder Judicial del Estado. Cuéntanos de esa plática con Luis Donaldo Colosio cuando visitó Aguascalientes y de que pensó que fueras presidente nacional del PRI, página 372. De que me tenía en la cabeza para ser presidente nacional del PRI me enteré después. Él no me lo dijo en ese momento exactamente así, pero como yo lo cuento en el libro, eran momentos muy tensos, muy complicados, porque la rumorología mediática estaba a todo lo que daba. Que si la campaña no arrancaba, en fin, estaba el tema de Chiapas, que el presidente el PRI estaban pensando en cambiar de candidato. La presión de Manuel Camacho Solís. Claro, muchas de estas cosas que estaban ocurriendo. Entonces tenía Colosio agendado un viaje a Aguascalientes como parte de su gira, el cual hizo, y en la tarde de ese día va a verme a Palacio de Gobierno. Entonces nos salimos de la oficina, nos fuimos a platicar allá a la Plaza de Armas, nos sentamos en una de las bancas que estaba fuera de la Delegación de Relaciones Exteriores, y él me preguntó un poco cómo yo veía las cosas, lo que cuento en el libro. Y yo le dije que por supuesto que nadie, el presidente para nada estaba pensando en reemplazar al candidato del PRI, ni mucho menos, etcétera, etcétera, que tuviera toda la confianza, la seguridad y demás en ese sentido. Y ahí deslizó un poco que estaba pensando en cómo reorganizar su campaña, incluido un poco la parte estratégica y la parte de algunas personas que podrían eventualmente incorporarse a la misma. Hasta ahí la conversación. Pero ya después, digamos, me enteré por 2 personas de absoluta confianza y fuentes, digamos, de total credibilidad, que en ese paquete uno de los que tenía él considerado era yo para dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y como yo lo digo en el libro, o sea, por supuesto no me lo planteó, y qué bueno que no me lo planteó, porque me hubiera puesto en un serio predicamento para algo que yo francamente no hubiera querido. Tendrías que haberle dicho que no. Tendría que haberle dicho que no. Exactamente. Otto Granados, pues gracias por compartir conmigo algunos detalles de este libro, Viaje a la Memoria, un recuento personal. Mucho éxito. El día que fuimos a la presentación, pues supe que llevaron 200 libros y esos mismos se agotaron esa misma noche. Sí. ¿Dónde lo encuentran actualmente este libro? Lo pueden comprar en la librería de la Casa de la Cultura, ahí en Venustiano Carranza. Lo pueden comprar en la Feria del Libro del ICA, que está actualmente en curso y termina el fin de semana. Ahí hay un stand del ICA que también lo tienen, y entiendo que a partir de la semana que viene estará ya en librerías, la Gandhi y todas estas, y a finales de mes estará una versión en ebook en Amazon. Eso. Gracias y felicidades. Gracias, Alberto.